Buenas tardes, me presento. Soy la estudiante docente Karina Mabel Barrios Cardoso del tercer año de la carrera Profesorado de Ciencias Sociales del Instituto Superior de Educación Divina Esperanza. Hoy voy a estar dando mi clase de la materia, un contenido de la materia de Historia y Geografía. Para iniciar esta clase, vamos a estar observando un video documental que nos ayudará, ¿verdad? Con el contenido que hoy vamos a estar desarrollando, y vamos a pasar a observar el video documental. 7 de marzo del 47 que atropellaron los comunistas, febreristas y liberal la jefatura de policía. El 7 de marzo fue del 47. El 9 se levantaba ya en Concepción la revolución. Ya vinieron a estos lados los revolucionarios, liberal, febrerista y comunista. Casi llegaron Villa de San Pedro. Y el 10 yo ya me fui, el 9 ya me presenté en la delegación de San Pedro y el 10 ya nos fuimos para encontrarnos con los revolucionarios. Cuando eso era el delegado de la Junta, de la delegación de Villa de San Pedro, comandante mayor Muñoz Portillo, un coronel era. Y nos fuimos. Un lugar que se llama Cachiveo, pues, Desaguadero. Ahí encontramos con los revolucionarios y de ahí le hicimos retroceder otra vez hacia Concepción. Y le llevamos hasta Concepción otra vez a los revolucionarios. Y ahí, cuando estuve yo ahí, me llamaron a la delegación y vine y me entregaron una lancha y comencé a cargar contingente en el Chaco. Después me fui a quedar a cargo del regimiento RC6 Caballería, cuando eso era el comandante de la caballería Seferino Vega. Y ahí estuve 3 meses yo en ese cuartel. Era terrible el encuentro con los revolucionarios porque yo esperaba tu muerte. Estuve en un lugar que se llamaba Montelindo. Ahí lo que murió muchos compatriotas. Al otro lado estaban los revolucionarios y nosotros a este lado. Y cuando estuve ahí, vino los revolucionarios a estos lados otra vez. Y vinimos con ellos peleando hasta Puerto de Guapón.
estábamos en el monte, nosotros de los revolucionarios que agarramos ellos, nosotros no escapamos, tenemos armas, tenemos proyectiles. Mi compañero cargó en una bolsa los proyectiles y tenía al hombro. Teníamos ametralladora liviana y fusil. Y después nos dejó los revolucionarios, vinieron a estos lados y nosotros agarramos otra vez tren y vinimos otra vez a Puerto de Vapor. Encontré que mi embarcación mandaba a piquear los revolucionarios. Y después ya llegó ahí el contraalmirante Martino, cuando él era ministro de guerra. Y nos trabajamos en el avión se cargaba esa embarcación, los motorcitos de fuera de borda, para preparar embarcaciones mucho para traer el regimiento el rey Sey Boquerón. Cuando eso era el comandante, el rey Sey Boquerón, Narciso Campos, mayor, era el comando del rey Sey Boquerón. Al día siguiente estaba todo yo en la embarcación y estaba amarrado una embarcación ganado. Con ese se cargaba antes animales, vaca y eso para traer acá para el consumo. Y en ese cargamos el regimiento, el rey Sey Boquerón. Y yo traje todo a remolque. Yo no le deseo a mi compatriota la revolución ni la guerra. Es terrible esos momentos. La pelea con los contrarios es terrible. Observando lo que es el video documental hecho por unos estudiantes, entrevistando a uno de los compatriotas que peleó, que estuvo en la guerra civil paraguaya de 1947, realizando un breve relato de cómo se inició, de cómo fue su participación en esta guerra, donde escuchamos, ¿verdad?, los inicios y las causas de cómo se iban iniciando esta guerra. Sabemos que los beligerantes era Paraguay, que estaba respaldado por Estados Unidos, por Argentina y el Partido Colorado. Y por otro lado que estaban los febreristas, que sería el Partido Liberal Radical Auténtico, Partido Comunista Paraguayo. Entonces, vamos a presentar nuestro contenido, nuestra capacidad. Primeramente vamos a recordar una fecha muy importante, que es el 12 de junio, Día de la Paz del Chaco. Tenemos este breve recomemoramiento que dice: hoy se cumplen 83 años de la Paz del Chaco, tras la cuenta guerra entre Paraguay y Bolivia, en la que perdieron la vida alrededor de 36.000 soldados paraguayos. El 12 de junio de 1935, en Buenos Aires, Argentina, se firmaba el protocolo de paz, donde se acordó el cese definitivo de las hostilidades que habían iniciado en septiembre de 1932 en medio de disputas territoriales entre ambos países. Entonces, una breve reseña sobre lo que sería la Paz del Chaco y nos hace recordar el día de junio de cada año.
Entonces, cada año es un honor recordar, ¿verdad? Y es un orgullo paraguayo recordar estas fechas donde nos lleva a un sentimiento muy importante, a un recuerdo muy importante que es para el país, para nosotros, para nuestros antepasados, porque conocemos siempre y sabemos que existen todavía combatientes de la guerra del Chaco, que tenemos actualmente 2 excombatientes aún sobreviviendo, y tenemos el privilegio de poder contar todavía con ellos. Entonces conmemoramos esta fecha tan importante en nombre de todos aquellos excombatientes que ya se han ido, que ya han partido y los que aún siguen vivos. Presentando ya nuestra capacidad y nuestro tema de hoy. La capacidad nos dice analiza los hechos relevantes que caracterizan el periodo comprendido entre 1920 y 1935 en el Paraguay. Nuestro tema de hoy es Guerra Civil del 47. Vamos a ver lo que es el espectro del partido liberales, comunistas, franquistas, colorados, demócratas y guiones. Consecuencias políticas y sociales del conflicto. Bien dicho. Iniciamos, ¿verdad?, lo que es la Guerra Civil del 47. Una de las guerras que tuvo el Paraguay en esta fecha. Y vamos a ver todas aquellas causas y consecuencias que pudo haber traído esta guerra civil. Nos dice que el 13 de enero de 1947 la ANR asumió el poder con apoyo en algunos jefes militares. Se coartan nuevamente las libertades y centenares de opositores fueron al exilio a la cárcel en marzo. Un comando franquista asaltó la central de policía sin éxito. Se sublevaron las guarniciones militares de Concepción y del Chaco. Y al mes siguiente los cañoneros Paraguay y Humaitá se sumaron a la revolución de los liberales y franquistas. Apoyaron el levantamiento. Entonces, ¿verdad?, llevando en cuenta de lo que comentaba este señor en el video documental, del cual fue entrevistado por estos estudiantes, donde comentaba, ¿verdad?, donde ellos fueron llamados a participar en esta guerra, donde hubo 30.000 o más o menos 20.000 a 30.000 muertos en total y 800 desplazados. Los antecedentes que se manejan de lo que es la guerra civil del 47 es que en 1940 el dictador Higinio Morínigo suspendió la constitución y prohibió los partidos políticos. La resistencia a su mandato tomó la forma de revueltas estudiantiles y huelgas generales. La victoria aliada a la Segunda Guerra Mundial en 1945 convencen a Morínigo de liberar su régimen. En 1946, tras la expulsión del gobierno de los sectores más cercanos del eje nazi, devolvió la libertad de expresión al pueblo, permitió el retorno de los desterrados políticos y formó un gobierno de coalición entre el Partido Colorado y el Partido Revolucionario, que serían los febreristas, en lo que se conoce como la Primavera Democracia, que duró 6 meses. Entonces todo esto duró 6 meses, sin embargo la férrea alianza que Morínigo demostraba en el Partido Colorado, y su grupo
paramilitar-rojo resultó un fallido golpe de Estado en diciembre de 1946. Entonces, esto es lo antecedente que se maneja de esta guerra civil de 1947. También el 11, una fecha más o menos recordada, que fue el 11 de enero de 1947, donde los febreristas renunciaron, ¿verdad?, inmediatamente y formaron una coalición con el Partido Liberal y el Partido Comunista Paraguayo en contra de Morínigo. Entonces ahí fue donde Rafael Franco lideró una rebelión que se transformó en una guerra civil con las Fuerzas Armadas del Paraguay, que anteriormente se habían mantenido leales al gobierno, ¿verdad?, y se dividieron con casi toda la marina y secciones de la infantería uniéndose a los rebeldes. También en esa época instauraron un gobierno militar en Concepción. Es ahí donde este señor, ¿verdad?, del documental nos comenta, ¿verdad?, que se instauró un gobierno militar en Concepción. Esa ciudad que fue bombardeada sin piedad con la aviación del gobierno. Los incidentes iniciaron la marcha desde el puerto Casado, Concepción, hacia Asunción, encabezados por el mayor César Aguirre y el capitán Juan Bartolomé Araujo, a quienes se sumaron inmediatamente el coronel Alfredo Ramos y el teniente coronel Alfredo Galeano. Consiguieron llegar hasta Villeta antes de ser detenidos por el ejército del gobierno. Para entonces, su modesta fuerza aérea había sido prácticamente aniquilada. Ahí fue donde los comunistas nunca representaron un porcentaje importante de ejército rebelde. Entonces, sin embargo, los colorados exageraron su participación para el apoyo de los Estados Unidos de América. Entonces ahí Morínigo, tras llegar a un acuerdo con los febreristas de Remanso, estos se retiraron de la contienda, y luego entonces Morínigo contrata con el apoyo del Partido Colorado, entre ellos Alfredo Stroessner, con ayuda del gobierno de Perón. Entonces aquí, tras exigir o existir grandes diferencias sociales, en aquel momento aprovecharon para persuadir la participación de los Punandí, que sería, ¿verdad?, ellos la clase baja. Los Punandí se reunieron en Asunción y formaron un ejército de 20.000 hombres, con todo el armamento del ejército bastante bien equipado, pues el país recién salía de la guerra del Chaco, menos de los navios que habían sido secuestrados por la marina, estacionados en Clorinda. Ellos tomaron Concepción mientras los rebeldes se acercaban a Asunción. Así fue como iba, ¿verdad?, iniciándose todo este conflicto en lo que es la revolución de 1947. Entonces ahí fue donde Juan Perón, que era en ese entonces el presidente de la Argentina, envió 2 barcos a los colorados, ¿verdad?, como apoyo a la defensa de Asunción. Entonces hizo un gran apoyo, ¿verdad?, porque esos barcos iban a ser utilizados, ¿verdad?, para los traslados de los mismos. El Granville y el Dron, con armas, los revolucionarios fueron aceptados o acercados por los batallones de Asunción y los que volvían a Concepción en agosto de 1947, y allí terminó la revolución, ¿verdad?, del 47. Aquí vemos ya lo que es el espectro de lo que es el Partido Liberal, Comunista, Franquista, Colorado, Demócrata y Guiones, que nos dicen que las fuerzas rebeldes estaban conformadas por militares liberales, franquistas y comunistas, siendo alguno de sus protagonistas el coronel Rafael Franco y el coronel Alfredo Ramos, excombatiente de la guerra del Chaco. Entonces, ellos otra vez estando
y representando lo que es estas fuerzas rebeldes, ya eran anteriormente, representaban o estaban en la guerra del Chaco, volvieron a estar en la guerra de 1947. Entonces es aquí donde las principales batallas entre los rebeldes y gubernistas se llevaron a cabo en el norte, ¿verdad?, del país, que era Concepción, en Amambay, el norte de San Pedro y parte también del Chaco. El resto del territorio estaba dominado por el gobierno, sobre todo Asunción, que estaba asegurada. En agosto, los rebeldes descendieron desde Concepción hasta Asunción, o sea que volvieron, ¿verdad? Siendo derrotados. Luego de la violencia generada por ambos bandos en el interior del país, una dura represión castigó la capital. Nos habla, ¿verdad?, de una dura represión que ha sufrido la capital en ese momento que sería la guerra del 47. Entonces ellos de Concepción tuvieron que volver hasta Asunción. El gobierno, por su parte, estuvo apoyado por parte de las Fuerzas Armadas por oficiales retirados y reservistas colorados. En su mayoría es combatiente de la guerra. También, como mencionamos anteriormente, estaban participando. Los colorados se habían acercado también a Morínigo y estaban divididos en dos facciones: los colorados democráticos, seguidos por Federico Chávez, y los guiones liderados por Natalicio González, que comprendía a los guiones rojos y otros grupos. Estos últimos tuvieron una gran influencia en los acontecimientos posteriores a la guerra de 1947. Y como consecuencia, nos dice, como consecuencias políticas y sociales del conflicto, nos dice que entre las consecuencias de este conflicto podemos cambiar el ejército profesional y el apolítico sufrió un daño bastante grande. De ahí en más, las Fuerzas Armadas tuvieron una predominancia de efectivos colorados. La revolución dividió profundamente a los paraguayos. Muchos tuvieron que emigrar y marcharon al exilio, sobre todo los dirigentes del movimiento rebelde. Y también una parte del documental nos comentaba el señor, ¿verdad?, que estuvo, que participó y que es el sobreviviente, digamos, de esta revolución de 1947, nos comentaba, ¿verdad?, de cuántas paraguayos compatriotas murieron, perdieron la vida, y era muy triste de la manera en que terminaron. Y entonces, como dice aquí, que la revolución dividió profundamente a los paraguayos, y entonces como consecuencia también se dio esta división entre los hermanos paraguayos en esa época. La economía también fue afectada por la revolución. La producción descendió, al igual que la mano de obra, que tuvo que pelear, y el gobierno tuvo que realizar gastos imprevistos para hacer frente al problema, por lo que la situación económica del país no fue la mejor. Entonces, por estas situaciones económicas también se fue pasando. Las misiones culturales extranjeras que tuvieron destacadas participación en la cultura paraguaya fueron el Servicio Cooperativo Interamericano de Educación, que propuso un cambio de plan de estudios en 1957, y la Misión Cultural Brasileña, que prestó apoyo sobre todo a la Facultad de Filosofía con el
envío de profesores brasileños y el establecimiento del Colegio Experimental Paraguay-Brasil. Y aquí como medio de retroalimentación vamos a ir hablando, ¿verdad?, sobre los puntos clave de lo que es la guerra de 1947. Nos dice que la llamada de 1947, la llamada primavera de 1946, que es la primavera democrática. ¿Qué significa en esta guerra la llamada primavera democrática? Nos dice que en la guerra civil de 1947 se originó en 1946. O sea que eso ya se fue iniciando en 1946. Como efecto que dio a llamar la primavera democrática, resultado a su vez de un golpe militar que estalló en la caballería, abrazados por el juego de ambiciones políticas y de poder, a más de la conducta tortuosa del presidente de la República, general Higinio Morínigo. Siempre esperaba el resultado de algo enredo para ubicarse al lado del ganador, ¿verdad? Entonces, eso era lo que le caracterizaba lo que es el general Higinio Morínigo. Lo dice describir la consecuencia política y sociales del conflicto. La economía afectada por la revolución de la producción descendió, al igual que la mano de obra, que tuvo que pelear, y el gobierno tuvo que realizar gastos imprevistos para hacer frente al problema, por lo que la situación económica del país no fue la mejor. ¿Por qué? Porque tuvo que realizar muchos gastos, ¿verdad?, que no se pensaba en realizar, en hacer, no fue planeado. Entonces, en lo político, los colorados lograron acceder al poder luego de 43 años, desplazando a los demás partidos políticos y estableciendo una hegemonía que duraría varias décadas más. Nos dice el aspecto que sería educacional cultural. El aspecto educacional cultural, que sería letras, teatros, música, lengua y periodismo y otros más. En el aspecto de la educación, podemos afirmar que luego de la Guerra del Chaco se incrementó el número de escuelas y alumnos. Selecciona la lista de una palabra clave para cada caso, ¿no es? Y aquí ya tenemos, ¿verdad?, hecha lo que son las palabras claves para cada caso, donde nos dice Francisco Solano López, nacionalista, Coronel Rafael Franco, general Higinio Morínigo, es Guillermo Tell Bertoni. Estableció una dictadura de 1940 a 1948. ¿Quién fue que estableció esa dictadura? Higinio Morínigo, ¿verdad? Él fue quien estableció o inició lo que es la dictadura en esa fecha. Durante su gobierno se termina de construir el oratorio de la Virgen de Asunción. ¿En el gobierno de quién fue eso? En el gobierno de Francisco Solano López. El guaraní fue estudiado en forma sistemática por Guillermo Tell Bertoni. Entonces aquí ya tenemos, ¿verdad?, seleccionadas las palabras correspondientes a cada caso. Y para cerrar a lo que es el tema de la Revolución Francesa, como resultado podemos decir, ¿verdad?, que la Revolución de 1947 dividió al Paraguay en vencedores y vencidos, tal como había acontecido en España como menos de una década atrás. En ese entonces,
un enorme abismo se abrió entre quienes estuvieron a favor del gobierno del general Higinio Morínigo y quienes buscaron manamente su derrocamiento armado. El Ejército Nacional, que en su mayor parte adhirió al pronunciamiento civil militar en marzo de 1947, iniciado por los febreristas, quedó deshecho a su término y sus integrantes tomaron el camino del exilio. El excombatiente Luis Parra y Fram resalta la conducción del coronel Rafael Franco, que perdió a muchos de sus subalternos en conflictos y recalcó la intervención del gobierno argentino, que fue crucial al proveer las armas al ejército de Morínigo en los días finales del conflicto. Se calculan que más de 30.000 entre civiles y militares emigraron a países limítrofes, especialmente lo que era la Argentina, entre ellos políticos, estudiantes, mujeres e intelectuales de renombre. El Banco Central del Paraguay considera que esta guerra fue la principal causa del feroz proceso inflacionario iniciado en 1947. Entonces, a partir de lo que es esto, entonces se consolidó la hegemonía plena del Partido Colorado, que estuvimos, ¿verdad?, tocando sobre la hegemonía del Partido Colorado en las clases anteriores, que finalmente llevaría al poder al coronel Alfredo Stroessner. El sistema imperante durante este periodo, que es 1947, fue un partido único que lo mantuvo al poder hasta el 20 de abril de 2008, fecha que caen los colorados en elecciones generales, luego de la victoria por más de 10 puntos de Fernando Lugo, que fue candidato a la Alianza Patriótica para el Cambio. Entonces, estos fueron los resultados de lo que dio la guerra civil del 47. Y así damos por culminado esta clase, ¿verdad? Recordando cómo se inició la división del país, de Paraguay, entre sus propios compatriotas, de cómo iniciaron toda esta guerra, de cómo llegó a terminar, las consecuencias económicas que se sufrió, también las consecuencias de fallecimiento de muchos compatriotas, de muchos paraguayos que se perdió. Fueron miles y miles de personas que pelearon, que estuvieron en conflicto, entre ellos, ¿verdad?, como mencionaba, civiles y militares. Aquí observamos una imagen que nos recuerda lo que es la guerra del 1947. Estos serían los que emigraron a otros países, como nos decía la Argentina, ya que eran mujeres, políticos, estudiantes, ¿verdad?, que inmigraron a la Argentina. Y nada más que agradecer por un espacio más para poder realizar esta clase. Damos por culminado a lo que es el contenido de la clase desarrollada y de la materia de historia y geografía.